Bienvenidos a Class 2021. El día de hoy les queremos hablar acerca de los lentes CRT y CRT Dual Axis, que son lentes de ortoqueratología. Vamos a hablar sobre las cuestiones básicas del lente y también de alguna ampliación en los parámetros de estos lentes que van a facilitar la adaptación y el tratamiento de miopía en muchos de nuestros pacientes. Entonces, precisamente el objetivo de este curso, digamos, es un breve repaso de los principios de adaptación de los lentes CRT y conocer algunas pequeñas variantes que vamos a tener próximamente disponibles, con lo cual podemos personalizar un poco más estas adaptaciones en los pacientes que queremos llevar a cabo este tratamiento de ortoqueratología. Los lentes CRT de la empresa Paragon Vision Science, que hoy es parte de Cooper Vision Specialties, es un lente de contacto que fue aprobado por la FDA como el primer lente de contacto para corregir la miopía con un estado refractivo hasta máximo de 6 dioptrías y de miopía y máximo 1,75 de astigmatismo. Esta aprobación de la FDA se llevó a cabo en el 2002. Bueno, pero ¿qué es CRT realmente? CRT significa Corneal Refractive Therapy y este lente es un lente de contacto terapéutico de geometría inversa que se usa para moldear, para cambiar la curvatura de la córnea y obviamente al cambiar la curvatura de la córnea pues vamos a cambiar el estado refractivo tanto de la córnea como del globo ocular. Estos cambios que se generan en la córnea no alteran la fisiología ni de la córnea ni del globo ocular. Bueno, ¿cómo funciona este tratamiento? ¿Cómo funciona el lente CRT? Como vemos aquí en la gráfica de la izquierda, pues tenemos aquí el diseño del lente de geometría inversa, el CRT, que vamos a colocar sobre una córnea prolata de forma normal. Este tratamiento se lleva a cabo durante la noche. El paciente que vamos a tratar, ya sea niño o adulto, entonces se coloca el lente con la curvatura adecuada a su córnea y la cantidad de dioptrías que queremos nosotros pues corregir. Entonces, este lente aproximadamente debemos de tener en la noche una duración de aproximadamente 8 horas y al siguiente día cuando el lente es retirado pues observamos aquí que se genera precisamente ese cambio en la curvatura corneal donde pasa de ser una córnea prolata a una córnea oblata, es decir, plana en el centro y ligeramente curva en la periferia media. Esto va a hacer que entonces la miopía que tenía este paciente originalmente, pues va a ser corregida a través de este moldeo corneal. Y durante el día, pues el paciente ya no va a requerir ninguna corrección óptica para poder ver adecuadamente. ¿Qué pacientes serían los ideales para que pudiéramos nosotros llevar a cabo este tratamiento con el mayor éxito posible? Pues en principio, como lo dijimos y de acuerdo a la descripción de los parámetros del mismo lente y de la autorización de la FDA, en pacientes miopes hasta de 6 dioptrías, se puede en combinaciones de astigmatismos hasta de 1,75 dioptrías, las queratometrías entre 39 a 52 dioptrías, obviamente que tenga una regularidad topográfica, la córnea que no vaya a tener ningún problema de irregularidad, alguna ectasia que nos vaya a alterar el resultado del tratamiento. No hay restricción de edad y por supuesto, pues como cualquier lente de contacto, la salud de la superficie ocular y las condiciones oculares pues deben ser óptimas para poder llevar a cabo este tratamiento. También debemos de tener en cuenta los diámetros pupilares y corneales para ver cuál es el lente ideal en cuanto al tamaño y a la zona óptica que nosotros podríamos adaptar. También tenemos algunas contraindicaciones con los cuales este lente de CRT pues no daría el resultado óptimo. Obviamente pues en principio si los parámetros del paciente están fuera de lo que el lente podría lograr, ¿no? Por ejemplo, un paciente que nos llegue con una miopía de -9, pues entonces ya no podríamos adaptar este lente, el CRT, o que tenga un astigmatismo mucho mayor de 1,75 2 dioptrías, ya no lo podríamos adaptar.
detectar en un momento dado también en nuestra entrevista, en nuestra explicación, tanto hacia el paciente como los padres de familia, de falta de compromiso o de responsabilidad en un momento dado que podamos detectar desde un inicio de parte de ellos, de tal manera que veamos que podría haber una posible complicación por falta, por ejemplo, de cuidado del lente en un futuro. Obviamente alguna irregularidad en la córnea, como lo vemos aquí en esta topografía, que a veces en un inicio estas ectasias incipientes a veces son difíciles de detectar, excepto por la topografía. Entonces, esto ya también nos está indicando que es un paciente que no es ideal para esa adaptación, ¿no? O alteraciones en la córnea como cicatrices que también generen una irregularidad topográfica. Hay todavía algún debate entre si pacientes que ya venían siendo usuarios de lentes permeables al gas serían de pronto ideales para este tipo de tratamientos o en general, pues cualquier alteración de la superficie ocular que nos impida la adaptación del CRT. Y también desde un inicio debemos poner mucha atención a qué tipo de paciente nos estamos enfrentando, precisamente comenzando, por ejemplo, tanto con el error refractivo como en el análisis topográfico. Y vemos aquí, por ejemplo, el tipo de astigmatismos que estamos observando en la topografía, ¿no? Si es un astigmatismo que está relativamente central o como en este caso es un astigmatismo que se conoce como de limbo a limbo, ¿no? Entonces aquí tenemos que tener en cuenta qué tipo de lente tendríamos que adaptar, por ejemplo, sería un CRT o como en este caso podría ser lo ideal un CRT dual axis. También tener en cuenta que el astigmatismo refractivo sea igual al astigmatismo corneal. Si hay algo de astigmatismo residual ya desde nuestro cálculo previo a la adaptación, pues entonces a lo mejor no es un paciente que debamos de considerar adecuado para este tratamiento. Y preferiblemente que en la graduación el cilindro el cilindro no sea mayor que la esfera o de la misma manera cuando la curva base que tengamos con el paciente sea menor a 38 dioptrías cuando nos dé el cálculo de lente que nosotros necesitaríamos adaptar. Y la precisión en la adaptación de este lente CRT se debe a esta tecnología, la Proximity Control Technology, que nos permite a los dos lentes, el CRT y el Dual Axis, hacer modificaciones en los parámetros de forma independiente. Al hacer estos ajustes, entonces no se cambian los otros parámetros. Hay entonces una gran precisión en el control, sobre todo de la altura sagital de este lente con respecto a la córnea, como lo vemos aquí, ¿sí? Y es el diseño, y este único diseño de lente de ortoqueratología lo tiene el CRT. Muy bien, entonces realmente vamos ya a entrar a hablar un poco más de detalle de qué es el CRT, cuál es su estructura y cómo funcionaría el lente, cómo lo podríamos adaptar. Entonces, en el CRT, dentro de su diseño, vamos a distinguir tres zonas muy importantes. Una zona central, ¿sí? Que es la curva base o la zona óptica. La siguiente zona es la zona que se llama zona de retorno o zona de geometría inversa. Y luego vendría la tercera zona, que es la zona, como se llaman los americanos, de aterrizaje o la zona de apoyo. Y aquí lo vemos ya prácticamente sobre el ojo de una manera más adecuada. Nuevamente la zona central, que es la curva base, que sería la zona o la curvatura de tratamiento. La siguiente zona que vemos aquí positiva con acúmulo de fluoresceína, que es la zona de retorno, la zona inversa. Y luego la otra zona, que es la zona de aterrizaje o apoyo. Y finalmente el borde del lente. Cada zona entonces tiene una forma diferente de medirse, ¿no? Por ejemplo, la zona central, la curva base, la vamos a medir en milímetros, cuando hablamos de la zona de retorno, esta la vamos a medir en profundidad sagital, o sea, en micras, ¿no? De acuerdo a la altura de la profundidad sagital, y la zona del borde del lente, de la zona de aterrizaje y el borde del lente, lo vamos a medir en grados de angulación. Entonces, hablando de cada una de estas zonas, pues comenzaríamos con la zona central, la zona de tratamiento o curva base o zona óptica, como se le conoce también. En el caso del CRT, esta zona
tiene un diámetro de 6 milímetros. En la actualidad y próximamente vamos a tener disponible un diámetro de 5 milímetros, sobre todo que nos ayudaría a favorecer en lo que sería el control de miopía. Los ajustes que se vayan a hacer en esta zona son de 0.1 en 0.1 milímetros, en pasos de 0.1 milímetros, ¿ok? La curva base se selecciona la más plana que la curvatura central de la córnea, y esta obviamente pues es la que va a generar ese moldeo importante en el centro de la córnea, esa planación importante para la corrección de la miopía. La siguiente zona es la zona de retorno de curvatura inversa, que es la que vemos aquí con un acúmulo de fluoresceína, ¿sí? Esta zona, es, como lo dijimos, se mide en micras, de acuerdo a la cantidad de altura sagital que nosotros requiramos, van en pasos de 25 en 25 micras. El ancho de esta zona aproximadamente es de 1 milímetro cuando está bien adaptado el lente, ¿ok? Esta medida sí es totalmente fija, ¿ok? Ayuda a esta zona a proveer el centrado del lente y define obviamente lo que sería la altura, la profundidad sagital, la altura sagital del lente y cuánto aplanamiento nosotros vamos a llevar a cabo en esa córnea que estamos tratando de manera central. Y esta zona pues tiene una variación de profundidad, como les mencionaba, en pasos de 25 micras, y es realmente bastante amplia. Vamos nosotros aproximadamente desde 500 micras hasta 600 micras, ¿no? Siendo 500 micras, digamos, la altura sagital más plana, o cuando necesitamos incrementar esa altura sagital, pues nos vamos arriba de las 500 micras hacia las 600 micras de altura sagital. Y finalmente tenemos lo que es la zona de apoyo, que también se llama zona de aterrizaje o zona de alineamiento, y al final esta zona nos va a dar la angulación de la zona de aterrizaje. Por eso se mide en grados de ángulo, que van en incrementos de 1 grado en 1 grado. El ancho es variable precisamente de acuerdo a la angulación de esta zona. Lo vamos a ver en un minuto más, ¿no? Esta zona nos ayuda a controlar precisamente el levantamiento del borde del lente, y también nos ayuda a localizar la zona de apoyo tangencial en la periferia. Esta zona también influye, de acuerdo a la angulación de esta zona, también nos va a influir en la altura de la profundidad sagital central del lente. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Esta angulación puede ir, por ejemplo, desde 34 grados hasta 31 grados aproximadamente, ¿no? Aquí es, digamos, al revés. A menor angulación, pues entonces el ángulo se encuentra un poco más abierto, ¿no? Esto nos permite entonces adecuarnos a la angulación que se necesite para que el levantamiento del borde sea el adecuado. Ahora, recordemos que cada grado que se mueva de 31 a 32, por ejemplo, la angulación, vamos a tener digamos, una alteración, una afectación en la altura sagital de aproximadamente 15 micras. Bueno, y aquí vemos definitivamente de manera mucho más clara qué es lo que pasa en cada una de esas angulaciones. Como les decía, por ejemplo, el ángulo de 34, vamos a ver que es, digamos, la angulación, digamos, más cerrada, donde inclusive ya vemos aquí en el fluorograma que se pierde un poco ya no hay el ancho de la banda adecuado en este caso, ¿no? Al irlo levantando, pasando de 34 a 33, disminuyendo el ángulo, entonces se incrementa este ángulo, y vemos que ya hay una formación de ese levantamiento, una formación mucho más clara. Y ya al contrario, cuando nos pasamos y la angulación está muy disminuida, entonces el ángulo se hace mucho mayor, y ya vemos que sobrepasamos, ya está de manera exagerada esta angulación en este caso, y podría generar una alteración en la adaptación del lente, inclusive generando una zona de aterrizaje, digamos, muy plana. Bueno, entonces una vez que hayamos calculado el lente y coloquemos el lente con nuestra fluoresceína, pues como vemos aquí, este es el fluorograma que siempre debemos tener en nuestra mente, que es, digamos, el fluorograma ideal, el que se describe comúnmente como ojo de buey, ¿no? Tenemos una zona central de aplanamiento, como les decía, la zona positiva, que está bien delimitada, luego la zona de aterrizaje también bien delimitada en sus 360 grados, y el borde, pues lo más adecuado posible con el mejor
mejor levantamiento posible, ¿no? También, obviamente, observando que el lente esté totalmente centrado. Si esto lo vemos ya en la evaluación de la adaptación con respecto al fluorograma, pues entonces, perdón, a la topografía, entonces en la topografía va a ser, digamos, un reflejo de esta adaptación que tenemos acá, siendo esta zona central de aplanamiento, esta zona de color rojo que nos indica que hay una zona positiva de mayor curvatura en esta periferia media de la córnea, aproximadamente 8 milímetros, y luego pues la zona de aterrizaje o de alineación. Dentro de muchas de todas estas maravillosas características que tenemos con el CRT, pues una de las que además a mí más me gusta es que el CRT viene contramarcado de tal manera que sabemos exactamente qué lente estamos colocando. A veces inclusive nosotros mismos como profesionales de pronto utilizamos 3, 4, 5 lentes y no los guardamos adecuadamente, pero entonces a través de estas marcas láser podemos identificar perfectamente el lente o pues ya lo sabemos, no falta el paciente que de pronto está distraído y confunde su lente derecho con su lente izquierdo, entonces nosotros podemos determinar a través de estas marcas, repito, cuál es el lente, ¿no? Los dos primeros números que tenemos acá van a corresponder a la curva base, los siguientes dos números van a corresponder a la altura en micras, como lo hemos mencionado, de la zona de retorno, y los dos últimos números nos van a dar la angulación que tiene ese lente, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos entonces que este lente es un lente de curva base 7.9 con 525 micras de altura sagital y una angulación en el borde del lente en la zona de aterrizaje de 33 grados. Por supuesto, el diámetro del lente entonces también es un factor muy importante en la adaptación adecuada de este lente. Y vemos que pues ahí es donde requerimos precisamente de tener una perfecta o la mejor medida posible del diámetro corneal o horizontal, ¿no? Y al tener esta medida, pues lo ideal, como tener un cálculo aproximado, restaríamos 1 milímetro a esta medida y esto nos daría una idea más o menos del diámetro que debería tener el lente CRT, ¿no? En caso de que no sea muy preciso, podemos redondear al 0.5 más cercano. Entonces la idea es que este lente tenga una cobertura de aproximadamente 90 o preferiblemente 95% del diámetro corneal, ¿ok? Entonces, digamos, esta característica en el lente del diámetro, pues es también hay una ayuda importante en el centrado del lente, sobre todo cuando tratamos a córneas mayores de 11.8 o 12 milímetros. Bueno, simplemente por mencionarlo, pues tenemos diferentes, digamos, herramientas para poder medir cualquier regla milimétrica, estas reglas que a veces podemos conseguir en los congresos, los laboratorios nos las obsequian, o ya de manera un poco más sofisticada, pues a través de los topógrafos corneales, ¿no? Podemos hacer esta, o en algunos casos las miras que tenemos en algunos lámparas, en algunas lámparas de hendidura, donde con muchísima precisión vamos a poder medir el diámetro corneal. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del diseño de CRT Dual Axis. Muy bien, en principio pues es también muy interesante porque el Dual Axis, a diferencia del CRT esférico, como lo vimos hace unos minutos, pues el CRT esférico tiene nada más una marca, ¿sí? De acuerdo a las características del lente, como ya lo vimos, pero el CRT Dual Axis tiene dos marcas, que es cuando nos está indicando precisamente que hay una dualidad, en este caso ya sea en la región de la zona de retorno o ya sea en la región de la zona de aterrizaje o el ángulo de levantamiento del borde del lente. Entonces, precisamente para entender un poco más este lente, a mí me encanta precisamente este diseño que es la versatilidad que tiene, ¿no? Realmente es bastante fácil de entender. En el Dual Axis, entonces, tenemos pues definitivamente una sola zona
una sola curva base, la zona de tratamiento, pero en las siguientes dos zonas podemos tener dos diferentes medidas que es lo que generan ese dual axis, donde este lente se va a acomodar y se va a centrar de mejor manera en los casos que tengamos, por ejemplo, astigmatismos limbo a limbo. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que en la zona de retorno podemos tener una zona de retorno con una altura sagital, por decir 1, y una zona sagital con altura 2. De la misma manera, en la zona de angulación, en la zona de, perdón, de aterrizaje, la angulación puede ser angulación 1 y en la misma zona podemos tener una angulación 2. Entonces, esta dualidad en estas dos zonas que nos permiten trabajar, pues nos van a poder acomodar, repito, el lente a las condiciones tóricas de esa córnea que nosotros queremos tratar. Y entonces precisamente aquí lo que les mencionaba, la versatilidad en cuanto al diseño, ¿no? Por ejemplo, podemos tener, obviamente, como les mencionaba, una curva base única y solamente modificar la zona de retorno. Entonces sería retorno 1 y retorno 2, ¿no? Y en este caso, como vemos, pues por ejemplo, vamos a dejar la zona de aterrizaje de la misma manera en los 360 grados, la angulación de la zona de aterrizaje en los mismos 360 grados, ¿no? La otra opción es lo contrario, misma curva base, central única, una sola zona de retorno en el centro sin que haya diferencias 1 y 2 y hacer esta modificación de 1 y 2 en la zona de aterrizaje, en la angulación de la zona de aterrizaje, entonces angulación 1 y angulación 2. O inclusive podemos hacer algo todavía un poquito más, digamos, mucho más sofisticado, que es generar cuatro zonas diferentes, dos zonas diferentes en la zona de retorno y dos zonas diferentes con angulaciones diferentes en la zona de aterrizaje, con angulaciones diferentes. Entonces, ¿quiénes serían los candidatos para el Dual Axis? ¿Cuándo necesitaríamos trabajar con este diseño? Bueno, ya lo hemos mencionado varias veces cuando tenemos una topografía donde estamos viendo que hay una toricidad corneal mayor a 0,75, ¿sí? Y también, obviamente, cuando este perfil topográfico va de limbo a limbo, ¿sí? Cuando vemos que de pronto no tenemos un buen resultado en el resultado, digamos, en la topografía post-tratamiento, no hay un anillo completo positivo, no hay una aplanación realmente adecuada, entonces, aunque se trate aparentemente de una córnea casi esférica, pues entonces podríamos intentar el dual axis para mejorar este resultado y este tratamiento, ¿ok? Cuando hay una diferencia en la elevación de los meridianos que exceda 30 micras, y esto se hace esta evaluación alrededor de los 8 milímetros de cuerda, que es precisamente donde está la zona de, digamos, de alineamiento o de aterrizaje, ¿sí? O inclusive esto desde el punto de vista topográfico, o inclusive lo podemos ver un poco antes, ya cuando estamos inclusive viendo nosotros o evaluando el fluorograma, ¿no? Como ya hemos visto en fotografías anteriores, esta zona de aterrizaje o de zona de alineamiento debe ser totalmente oscura, negra, y debe ser esta misma oscuridad en los 360 grados. Aquí vemos, digamos, que hay una invasión, por decirlo así, de fluoresceína, lo cual nos está indicando que esta zona de aterrizaje no es la adecuada. Y en ese momento, o en algunos de estos casos, es donde debemos nosotros utilizar el diseño de dual axis. Esto aquí también suponiendo que sea muy seguramente estamos colocando un lente esférico en una córnea que no tiene las condiciones totalmente esféricas, sino que es tórica. Bueno, y aquí lo vemos todavía con un poco más de claridad todavía, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos haciendo la adaptación de este lente de CRT esférico que tiene un levantamiento en la zona de retorno de 500 micras, ¿sí? Tiene el mismo levantamiento en los 360 grados, pero vemos acá nuevamente que el anillo de la zona de aterrizaje no es el adecuado, está incompleto, no está uniforme, y aquí se observa lo que se llama como una fuga de fluoresceína, ¿no? Está invadiendo la fluoresceína aquí, esta zona.
Entonces, cuando cambiamos este diseño esférico a un diseño dual axis, aquí vemos la dualidad, ¿no? En una zona de retorno, digamos, el retorno uno quedaría en 500 micras, como el que teníamos el original, pero el retorno 2 lo incrementamos a 550 o 600 micras, es decir, es diferente retorno uno retorno 2 y entonces inmediatamente el lente se va a alinear de mejor manera, vamos a ver el anillo de aterrizaje, la zona de aterrizaje realmente completa e inclusive una mejor zona de aplanamiento en la zona central. Ahora, pasando a la zona de aterrizaje, ¿sí? Donde a lo mejor podríamos necesitar un ajuste en el ángulo de la zona de aterrizaje, pues aquí lo vemos clarísimo. Esta fotografía me gusta muchísimo porque vemos muy claro aquí en el borde del lente levantamiento es mucho mayor, y hay una mayor cantidad de fluoresceína tanto a las 6 como a las 12 horario y menos cantidad de fluoresceína en la región horizontal 993. Entonces, aquí nuevamente necesitaríamos un ajuste, por decir el ejemplo acá, ¿no? Esta zona es totalmente esférica, con una angulación de 32 grados, y entonces para generar un alineamiento adecuado en los 360 grados, necesitaríamos en una parte mantener el de 32 grados, pero en otra parte cambiar la angulación perdón, aumentar la angulación a 33 grados para que ese anillo en el borde del lente, en el levantamiento del lente, se vea realmente uniforme. Ahora, como ustedes se han dado cuenta, y yo siempre lo platico inclusive con algunos otros lentes de especialidad como el escleral, por ejemplo, todo se trata de observar adecuadamente y tener también muy claro en nuestra mente qué es lo que necesitamos observar, qué es lo normal y qué es lo anormal, qué es lo ideal y qué es lo no ideal, qué es cuando estamos haciendo la adaptación correcta, como en este caso el ojo en ver en el ojo de buey completo, o inclusive observar, por ejemplo, que hay una zona que está con un mayor levantamiento, observar que esta zona aproximadamente, ya con el lente puesto, debe ser de aproximadamente 4 milímetros, que la zona central sea, pues digamos, negra, oscura, luego rodeada de un anillo bien definido de color verde, que es la zona positiva o la zona de geometría inversa, luego, como ya lo hemos dicho varias veces, la zona de aterrizaje y finalmente el borde. Entonces, todo es cuestión de observar el fluorograma adecuadamente para nosotros ver si es un fluorograma normal o no es un fluorograma normal. Bueno, pues una vez ya que hemos, digamos, entregado el lente, digamos que es mandatorio y es como una regla de la ortoqueratología, ya que entregamos los lentes finales al paciente, por ejemplo, en el caso del CRT, cuando tenemos esta gran cantidad de lentes en nuestra caja de prueba y prácticamente yo diría que casi el 90% de los pacientes en el momento se pueden llevar el lente inmediatamente después de la prueba, es imperioso que veamos al paciente al siguiente día, después de que duerma la primera noche con el lente, ¿no? Para evaluar qué tanto hemos ganado de visión, cómo se comportó el paciente con el lente de contacto, cuál fue su manejo, si hubo algún problema, alguna complicación en el manejo del lente. Inclusive vamos a observar precisamente si las condiciones oculares respondieron adecuadamente a esa primera noche de tratamiento. Y ya luego pues vamos saltando las visitas de acuerdo a cómo vayamos viendo al paciente o si existen o no existen cambios en esa primera visita, ¿no? Luego a las 4 o 7 días, a la semana, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, ¿no? Todo esto es simplemente una indicación, una guía, ¿no? No necesariamente tiene que ser así y obviamente eso depende de cada paciente, ¿no? Si es un paciente que estamos viendo, digamos, un poco complicado, algunas cuestiones que no estamos muy seguros de que el paciente lo esté manejando adecuadamente, pues creo que hay que darle un seguimiento mucho más cercano, ¿no? Entonces, todas estas, digamos, estas visitas podrían ir variando, repito, de acuerdo a cómo el paciente vaya respondiendo al tratamiento. Muy bien, y en esta tabla pues se resumen todos los parámetros a los que podemos tener acceso de manera muy amplia en los lentes CRT, ¿no? Empezando, por ejemplo, por los diámetros, ¿no? Tenemos desde 9.5 hasta 12 milímetros,
curvas bases de 0.5 a 10 milímetros. Vemos que la altura sagital en la zona de retorno es bastante amplia, mínima de 400 micras hasta 800 micras en pasos de 25 micras. Y la angulación también, un poco más amplia obviamente de lo que hemos visto aquí en los ejemplos, pero podría ser la mínima de 25 grados hasta 40 grados en pasos de 1 grado, ¿no? Los diferentes tintes que podemos solicitar en nuestros lentes. Algunos de nosotros nos gusta, por ejemplo, pedir un lente derecho diferente, de diferente color de lente izquierdo, y así el paciente tiene un poco más de facilidad y de practicidad y conveniencia en el manejo del lente, no estar pendiente de no estar cambiando el lente derecho izquierdo, y entonces el hecho de que tenga diferente tinte el material del lente, pues eso va a ayudar de manera significativa al paciente. Y bueno, dentro de todo, de los últimos avances que se han tenido precisamente en el CRT, es que Paragon ha generado una calculadora bastante sofisticada y realmente muy precisa, que nos va a ayudar digamos, a calcular cuál sería el lente inicial, ¿no? Esta calculadora la podemos abrir como lo vemos acá en la página de Paragon, donde están las herramientas de adaptación, y ahí inmediatamente encontramos lo que es la calculadora de CRT. Y pues entonces, ya viendo un poco más en específico estos datos que necesitamos generar, pues en principio necesitamos colocar la esfera del paciente. Aquí, por ejemplo, como bien lo sabemos, pues la máxima esfera es hasta -6, ¿no? Tenemos un paciente de -7, -8, pues entonces ya ni siquiera es un paciente adecuado para CRT, ¿no? La queratometría 1, la más plana, la queratometría 2, el diámetro de iris visible, ¿sí? Podemos escoger la zona óptica de 6 milímetros o de 5 milímetros, todavía no está disponible la de 5 milímetros, y también podemos escoger el factor de compresión, ¿no? O de más 0,50 o de más 1, ¿ok? Entonces, con estos valores ya integrados aquí en esta calculadora, colocamos, oprimimos aquí la tecla de calcular, y aquí a la derecha nos va a dar exactamente el lente que vamos a necesitar, lente 1, perdón, lente para el ojo derecho y lente para el ojo izquierdo, de acuerdo a los datos que nosotros estemos colocando acá. Entonces, inclusive la misma calculadora nos va a indicar si en un inicio solamente vamos a requerir de un lente CRT esférico, o si ya desde el inicio vamos a requerir de un lente dual axis, de acuerdo a las características de los datos que nosotros tenemos aquí colocados. Bueno, y ese es todavía algo muchísimo más sofisticado que a mí me encanta, y en un momento dado es lo ideal. Nosotros podemos descargar este software que nos ayuda a leer la topografía que tenemos del paciente, y entonces nosotros podemos generar este análisis simulado del fluorograma, donde podemos evaluar inclusive antes de colocar el lente cómo, qué diseño de lentes necesitaríamos nosotros utilizar para ver este fluorograma ideal, y ya desde antes hacer los cálculos pertinentes, lo cual nos ahorraría muchísimo tiempo. Obviamente tenemos que tener en cuenta que el topógrafo con el que estamos trabajando pues sea, digamos, compatible con este software, para que podamos hacer estas topografías y topografías no, estos fluorogramas y estos cálculos simulados, repito, inclusive antes de colocar el lente de contacto en el ojo del paciente. Entonces, muy bien, dentro de las conclusiones, pues definitivamente nosotros tenemos que tener un conocimiento muy preciso de todos los principios y de todo lo que se basa la ortoqueratología, la técnica de ortoqueratología, de moldeo corneal, ¿sí? Debemos también de tener en cuenta que para poder trabajar con este tipo de lentes de contacto requerimos de una certificación del procedimiento, es decir, que estamos calificados y entrenados para poder adaptar este lente de contacto en nuestros pacientes, ¿sí? Es importantísimo también tener una muy buena selección del paciente, y recordemos, no solamente desde el punto de vista, digamos, ahora sí es cierto, refractivo, topográfico, ¿sí? Sino también una selección del paciente desde el punto de vista de compromisos, del punto de vista de responsabilidad, y otras situaciones que
podrían influir en el resultado óptimo de la adaptación y el tratamiento de la miopía en estos pacientes, ¿ok? También es importantísimo proveer una información adecuada no solamente al paciente, sino también a los padres de familia, ¿no? Puntos importantes, pues la descripción de la técnica y del lente, por qué se tendría que adaptar este lente, por qué utilizamos la ortoqueratología, especialmente cuando estamos hablando de niños, ¿no? Ok, cuál es la importancia de controlar la progresión de la miopía, eso es muy importante para que los padres entiendan, pues inclusive cuáles son los riesgos y los peligros que este niño enfrentaría si aumenta de manera significativa su miopía y entonces en la edad adulta enfrentaría unos problemas mucho más serios y mucho más graves de impedimento visual y maculopatías miópicas. Hablar el tema de tres aspectos importantes: seguridad, eficacia y calidad de vida, especialmente seguridad, ¿no? Muchos padres de familia, inclusive yo diría muchos de nuestros colegas, pues sí, siempre hay un temor al tema de que un paciente niño sobre todo duerma con un lente de contacto, pero ya se ha demostrado ampliamente en la literatura científica y en estudios basados en evidencia que los lentes de ortoqueratología hoy en día, tanto en materiales como en diseño, obviamente una adaptación adecuada, pues no tienen mayor riesgo de problemas, de una complicación grave en sus ojos. ¿Sí? También una descripción adecuada de todo el procedimiento precisamente del manejo de miopía y definitivamente, como les decía, el compromiso de padres y pacientes, padres e hijos, que es la obligatoriedad de las visitas de seguimiento, ¿no? Precisamente para nosotros vigilar que todo esté andando en su perfecto orden y que no nos vayamos a topar con alguna sorpresa. Bueno, y pues nuevamente muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia. Espero que sigan pasando un gran evento ahora en CLAS 2021. Aquí les dejo también mis datos, mi correo electrónico, por si tienen alguna duda, necesitan alguna asesoría, con muchísimo gusto. Estoy a sus órdenes y nuevamente agradezco a Paragon Vision Science, a Cooper Vision Specialty Eye Care por esta invitación, esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Que tengan un muy, muy buen evento. Gracias.